El multimillonario John Whitaker yacía completamente inmóvil en su costoso sofá, con los ojos cerrados, pero la mente a 1000 por hora mientras escuchaba los suaves pasos de Emily, de 8 años, que se movía por su habitación. Con los párpados apenas abiertos, observó a la pequeña niña negra acercarse a su caja fuerte abierta, donde fajos de billetes de $100 yacían esparcidos descuidadamente por el suelo. John contuvo la respiración. Esta era la prueba. Este era el momento que demostraría lo que había sospechado sobre la hija de Belinda durante semanas. Había dejado la caja fuerte abierta a propósito y el dinero esparcido, fingiendo estar profundamente dormido, esperando sorprender a Emily con las manos en la masa. Pero lo que sucedió a continuación heló la sangre de John. En lugar de agarrar el dinero y huir como John esperaba, Emily se arrodilló junto a los billetes esparcidos con una expresión preocupada en su joven rostro. «Oh, no», susurró para sí misma. El dinero del señor Whitaker se cayó de su caja fuerte. Se va a llevar un buen susto cuando despierte. John observó en silencio, atónito, como Emily comenzaba a recoger cuidadosamente cada billete de $100, contándolos en voz baja para asegurarse de tenerlos todos. 100, 200, 300, susurró Emily mientras organizaba los billetes en pilas ordenadas, tal como había visto a su madre organizar papeles en casa. Cuando terminó de contarlos, Emily volvió a colocar el dinero en la caja fuerte, asegurándose de que todo estuviera bien organizado. Luego cerró suavemente la puerta e incluso intentó limpiar una pequeña huella dactilar del pomo con la manga de su suéter gastado. El corazón de John latía con fuerza al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de presenciar. Había preparado esta prueba esperando pillar a Emily robando. Pero, en cambio, había descubierto algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿quién era esta niña? ¿Y por qué John Whitaker, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, había sentido la necesidad de ponerla a prueba? Emily Johnson era la hija de 8 años de Belinda Johnson, quien trabajaba como limpiadora en el edificio de Whitaker Industries. Todos los días después de la escuela, Emily iba al edificio de oficinas donde trabajaba su madre porque Belinda no podía pagar una guardería y no tenía familiares que la ayudaran a cuidar a su hija. Belinda era una madre soltera muy trabajadora, que llevaba 10 años limpiando oficinas. Tenía 2 trabajos. Limpiaba el edificio de Whitaker durante el día y un restaurante por la noche, solo para pagar su pequeño apartamento y los útiles escolares de Emily. A pesar de sus dificultades económicas, Belinda había criado a Emily con sólidos valores de honestidad, bondad y respeto hacia los demás. Emily, mi amor, le decía Belinda a su hija cada mañana. Puede que no tengamos mucho dinero, pero tenemos algo más valioso que el oro. Tenemos nuestra integridad. Eso significa que siempre hacemos lo correcto, incluso cuando es difícil, e incluso cuando nadie nos ve. Emily se tomó muy en serio las lecciones de su madre. Era una niña tranquila y educada que hacía sus tareas en un rincón de la oficina que su madre estuviera limpiando, sin tocar jamás nada que no le perteneciera. Los demás oficinistas apenas se fijaban en Emily. Para ellos, era simplemente la hija de la señora de la limpieza. Invisible, insignificante, que no merecía su atención. Pero John Whitaker llevaba semanas observando a Emily, y lo que veía le preocupaba profundamente. John Whitaker era el director ejecutivo y propietario de Whitaker Industries, una empresa valorada en miles de millones de dólares. Era conocido por ser inteligente, exitoso e increíblemente rico. Pero también era conocido por desconfiar de las intenciones de la gente. John había amasado su fortuna siendo cuidadoso con en quien confiaba. Creía que todos tenían un precio y que, dada la oportunidad adecuada, la mayoría elegiría el dinero antes que la honestidad.
Cuando John notó por primera vez a Emily sentada tranquilamente en un rincón del edificio mientras su madre trabajaba, empezó a preguntarse sobre su carácter. Era una niña pobre rodeada de computadoras caras, decoraciones elegantes y objetos valiosos todos los días. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la tentación la venciera? Marcus, le dijo John a su jefe de seguridad un día, quiero que vigiles a la hija de la señora de la limpieza. Tengo la sensación de que tarde o temprano causará problemas. Marcus Chen, que había trabajado para John durante 5 años, pareció sorprendido. Señor, es solo una niña. Se sienta tranquilamente y hace sus tareas. Nunca la he visto tocar nada que no sea suyo. John negó con la cabeza. Marcus, eres demasiado confiado. Esa niña está rodeada de riqueza todos los días, mientras que regresa a la pobreza cada noche. Es solo cuestión de tiempo antes de que decida tomar algo que no le pertenece. Marcus no estaba de acuerdo con su jefe, pero obedeció órdenes. Durante 3 semanas, vigiló a Emily atentamente a través de las cámaras de seguridad. Lo que vio fue a una niña educada y bien portada que nunca tocaba nada excepto sus tareas y los libros que le traía su madre. Pero John no estaba convencido. Decidió que necesitaba crear una prueba, una situación, que revelara el verdadero carácter de Emily. De una vez por todas. El plan de John. Tan sencillo como arriesgado. Fingía quedarse dormido en su oficina con su caja fuerte personal abierta de par en par y dinero esparcido a su alrededor, creando una oportunidad irresistible para el robo. Luego esperaba a ver si Emily mordía el anzuelo. Esto es una mala idea, señor Whitaker, advirtió Marcus cuando John explicó su plan. Estás condenando a una niña al fracaso. ¿Y si no acepta el dinero? Habrás hecho perder el tiempo a todos basándote en suposiciones injustas. John ignoró las preocupaciones de Marcus. Si es honesta, no tocará el dinero. Si es deshonesta, tendré pruebas y podré hacer que la expulsen a ella y a su madre del edificio para siempre. Lo que John no le contó a Marcus fue la verdadera razón de su prueba. 3 meses antes, alguien había estado robando pequeñas cantidades de dinero de la oficina de J. Nada importante. $20 aquí, 50 allá, pero lo suficiente como para notarlo. El vicepresidente de John, Henry Blackwood, había sugerido que el ladrón probablemente era alguien del personal de limpieza. Piénsalo, John, dijo Henry con una sonrisa cruel. Esta gente no tiene nada. Nos limpian todo el día. Al ver lo mucho que tenemos mientras ellos luchan para pagar el alquiler. Era natural que alguno de ellos decidiera, tarde o temprano, apropiarse de lo que habíamos ganado. Henry había mencionado específicamente a Belinda y a Emily, señalando que estaban en el edificio más que cualquier otro miembro del personal de limpieza. Esa mujer trae a su hijo al trabajo todos los días. Henry se había quejado. Tienen acceso a zonas a las que el personal de limpieza habitual no entra. Apuesto a que si las vigilas de cerca, las pillarás con las manos en la masa. A John nunca le había caído especialmente bien Henry Blackwood. Pero tenía razón. Alguien estaba robando en la oficina. Y Belinda y Emily tenían un acceso inusual al edificio. Así que John decidió tenderle una trampa. El día de la prueba, John se aseguró de que todo estuviera perfecto. Esparció exactamente $3,000 en billetes de $100 alrededor de su caja fuerte personal, haciendo que pareciera que el dinero se había caído accidentalmente. Se colocó en el sofá de su oficina, donde podía verlo todo, mientras fingía dormir. Marcus observaba a través de las cámaras de seguridad, con un nudo en el estómago por lo que estaban haciendo. Le había cogido cariño a Emily durante las semanas que la había estado observando. Le recordaba a su propia hija, tranquila, respetuosa y claramente criada, con buenos valores a pesar de las difíciles circunstancias. A las 4:30 de la tarde, Belinda
Llegó con Emily para limpiar la oficina de J. Esto era inusual. Normalmente, Belinda limpiaba la oficina fuera del horario laboral, cuando John no estaba. Pero John había pedido específicamente que limpiaran su oficina durante el día, alegando que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo. Emily, tú, siéntate aquí y haz tus deberes. Mientras mamá limpia, le indicó Belinda, señalando una silla en la esquina de la oficina. No toques nada que pertenezca al señor Whitaker. Sí, mamá, respondió Emily obedientemente, acomodándose con sus libros escolares. Belinda comenzó a quitar el polvo y a aspirar. Emily trabajaba en silencio para no molestar a John, quien parecía dormir plácidamente en su sofá. Hacía su tarea de matemáticas, echando de vez en cuando una mirada curiosa a su alrededor en la hermosa oficina. Nunca antes había estado en la oficina personal del señor Whitaker. Era mucho más elegante que las oficinas que su madre solía limpiar. Fue entonces cuando Emily notó algo que la hizo jadear suavemente. Vio el dinero esparcido por el suelo cerca de la caja fuerte del señor Whitaker, y su joven mente comprendió de inmediato que algo andaba mal. Según su lógica de niña de 8 años, el dinero no debía estar en el suelo. Debía estar guardado a buen recaudo donde no pudiera perderse ni ser robado. Emily miró a su madre, que estaba ocupada limpiando las ventanas del otro lado de la oficina, de espaldas. Miró al señor Whitaker, quien parecía dormir profundamente. Emily se preocupó. Sabía que el señor Whitaker era un hombre muy importante y ocupado. Si se despertaba y encontraba su dinero esparcido por todo el suelo, probablemente estaría muy disgustado y estresado. La madre de Emily siempre le había enseñado a ayudar a la gente cuando pudiera, especialmente cuando alguien pudiera estar en apuros. Si ves a alguien que necesita ayuda y puedes ayudarle sin salir perjudicado, entonces eso es lo que debes hacer. Belinda siempre se lo había dicho. Eso es lo que hacen las buenas personas. Emily tomó su decisión. En silencio, volvería a colocar el dinero del señor Whitaker en su sitio, y luego retomaría sus deberes. Él ni siquiera se enteraría de que su dinero había sido esparcido y no tendría que preocuparse por ello. Emily se levantó en silencio de su silla y se acercó de puntillas a donde el dinero yacía esparcido alrededor de la caja fuerte. John, que observaba con los ojos apenas abiertos, sintió que el corazón le latía con fuerza. Este era el momento. Este era el momento en que Emily revelaría su verdadera personalidad. John estaba seguro de que iba a guardarse esos billetes en los bolsillos y robárselos. Pero lo que Emily hizo a continuación lo dejó atónito. En lugar de coger el dinero, Emily se arrodilló y empezó a recoger cuidadosamente cada billete, tratándolos con la misma delicadeza con la que solía robárselos. Mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa en casa, Emily se quedó con el dinero en la mano. Pobre señor Whitaker, se susurró Emily para sí misma. Trabajó tanto que debió de estar tan cansado que se le cayó el dinero y no se dio cuenta. Emily contó cada billete 2 veces para asegurarse de no haber pasado por alto ninguno. Los apiló cuidadosamente, tal como había visto hacer a los cajeros en la televisión. Luego los volvió a colocar con cuidado en la caja fuerte, asegurándose de que estuvieran bien guardados. Cuando terminó, Emily notó que había una pequeña mancha en la manija de la caja fuerte, probablemente de sus propias manos. Usó la manga de su suéter para pulir la manija hasta que volvió a brillar. Luego, Emily regresó de puntillas a su silla y retomó sus deberes, sin saber que acababa de cambiar el rumbo de su vida. John yacía en su sofá, aturdido por lo que acababa de presenciar. En sus 53 años de vida, nunca se había equivocado tanto sobre el carácter de alguien. Era una niña que había crecido en la pobreza,
que tenía todas las razones para sentir resentimiento hacia los ricos, que podría haber robado fácilmente $3,000 sin que nadie se enterara. Y en cambio, se había desvivido por ayudar a alguien que creía que estaba en apuros. John se dio cuenta de que no solo había juzgado mal a Emily, sino también a su madre. Los valores que Emily demostraba le habían sido inculcados claramente por Belinda. Ese no era el comportamiento de una niña de una familia deshonesta. Pero si Emily y Belinda no eran las ladronas, ¿quién había estado robando en su oficina? Mientras John yacía allí fingiendo dormir, su mente comenzó a barajar las posibilidades. Si el personal de limpieza no le robaba, entonces el ladrón tenía que ser alguien con acceso regular a su oficina durante el horario laboral. John pensó en quien tenía llaves de su oficina, quien conocía su horario y quien tendría oportunidades de llevarse pequeñas cantidades de dinero sin ser visto. De repente, John recordó algo que le heló la sangre. Hace 3 meses, justo cuando empezaron los robos, Henry Blackwood pidió una llave de la oficina de John. A veces necesito dejarte documentos cuando no estás, explicó Henry. Sería más eficiente si pudiera acceder a tu oficina directamente. John le dio la llave sin pensarlo mucho. Henry era su vicepresidente y llevaba 8 años en la empresa. Parecía una petición razonable, pero ahora John empezaba a preguntarse si los motivos de Henry no habían sido tan inocentes como parecían. John también recordaba que Henry había sido quien más había insistido en culpar al personal de limpieza de los robos. Había sospechado especialmente de Belinda y Emily, a pesar de no tener pruebas en su contra. ¿Y si Henry hubiera estado robando el dinero él mismo e intentando incriminar al personal de limpieza para encubrir sus huellas? Cuanto más lo pensaba John, más sentido tenía. Henry tenía acceso, oportunidad y motivo. Él también tenía algo que ganar, desacreditando a Belinda y Emily. Si las despedían, no habría testigos de sus entradas y salidas de la oficina de J. John se dio cuenta de que necesitaba investigar a Henry Blackwood con mucho cuidado, pero primero, necesitaba arreglar las cosas con Emily y Belinda. Cuando Belinda terminó de limpiar la oficina, sacudió suavemente el hombro de Emily. Vamos, cariño, es hora de ir al siguiente trabajo de mamá. Emily recogió sus deberes y siguió a su madre hacia la puerta. Al salir, se volvió para echarle un último vistazo al señor Whitaker, que seguía durmiendo en su sofá. Mamá, susurró Emily. ¿Crees que el señor Whitaker está bien? Lleva durmiendo mucho tiempo. Belinda sonrió ante la naturaleza cariñosa de su hija. Está bien, cariño. Las personas importantes como el señor Whitaker trabajan muy duro, así que a veces necesitan largas siestas. Después de que Emily y Belinda se fueran, John se incorporó y llamó a Marcus a su teléfono seguro. Marcus, sube inmediatamente. Necesitamos hablar. Cuando Marcus llegó, encontró a John caminando de un lado a otro detrás de su escritorio, visiblemente nervioso. Señor, ¿qué ocurrió? ¿La niña se llevó el dinero? John dejó de caminar y miró a Marcus, con una expresión de vergüenza y asombro. Marcus, esa niña me acaba de enseñar una de las lecciones más importantes de mi vida. No se llevó ni un solo dólar. En cambio, cuidadosamente, devolvió todo mi dinero a la caja fuerte e incluso limpió la manija para que no me preocupara por las huellas dactilares. Marcus sintió una oleada de satisfacción. Había tenido razón sobre el carácter de Emily. Entonces, ¿qué hacemos ahora, señor? John se dejó caer pesadamente en su silla. Ahora, vamos a descubrir quién ha estado robando realmente de esta oficina. Y Marcus, quiero que investigues a fondo a Henry Blackwood. Empiezo a pensar que hemos estado investigando a los sospechosos equivocados. Marcus asintió. Empezaré de inmediato, señor.
¿Y qué hay de Emily y su madre? John guardó silencio durante un largo rato, pensando en la increíble bondad y honestidad que acababa de presenciar. Creo que John dijo lentamente que era hora de que tuviera una conversación formal con Belinda Johnson. Hay algunos cambios. Quiero hacer algo por aquí. Pero John no tenía ni idea de que Henry Blackwood había estado observando toda la prueba a través de las cámaras de seguridad y que Henry ya estaba planeando algo terrible para proteger su secreto. La verdadera batalla apenas comenzaba. En la sala de monitoreo de seguridad, Henry Blackwood veía las imágenes de Emily devolviendo el dinero. Con creciente pánico, su rostro se contrajo de rabia, al darse cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado para incriminar al personal de limpieza se estaba desmoronando. Durante 3 meses, Henry había estado robando pequeñas cantidades de la oficina de J, tomando lo justo, para acumular un buen capital, sin levantar demasiadas sospechas. Había planeado culpar a Belinda y Emily, sabiendo que la palabra de un rico empresario blanco siempre sería creída antes que la de una pobre mujer negra de la limpieza. Pero ahora, John comenzaba a sospechar la verdad. Y Henry sabía que tenía que actuar rápido. Henry cogió su teléfono y llamó a su primo, el detective Rick Blackwood, que trabajaba para el departamento de policía de la ciudad. Rick, soy Henry. Necesito un favor y lo necesito esta noche. ¿Qué clase de favor?, preguntó Rick con suspicacia. Necesito que arrestes a alguien por robo. Tengo pruebas de que la señora de la limpieza de mi empresa nos ha estado robando durante meses. Rick guardó silencio un momento. Henry, más te vale que no me estés pidiendo que haga algo ilegal. Claro que no, mintió Henry con naturalidad. Hablo de un verdadero delito. Esta mujer ha estado robando miles de dólares. Lo tengo todo documentado. Lo que Henry no mencionó fue que planeaba plantarlas pruebas él mismo. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío salvo por el personal de seguridad, Henry se coló de nuevo en la oficina de J usando su llave. Llevaba una pequeña bolsa con $500 en efectivo que había robado durante el último mes. El plan de Henry era simple pero malvado. Escondería el dinero en los productos de limpieza de Belinda, lo descubriría a la mañana siguiente y llamaría a la policía. Con su primo Rick a cargo del arresto, Henry confiaba en que Belinda sería acusada y condenada antes de que alguien pudiera investigar a fondo. Pero Henry cometió un error crucial. No sabía que Marcus ya había comenzado a investigarlo y que las cámaras de seguridad estaban grabando todo con sistemas de respaldo ocultos a los que Henry no tenía acceso. Marcus observó desde la oficina de seguridad cómo Henry colocaba el dinero en el carrito de limpieza de Belinda. Sus acciones eran grabadas desde 3 ángulos diferentes. Marcus llamó inmediatamente a John, quien aún estaba en la oficina trabajando hasta tarde. Señor Whitaker, necesita ver esto inmediatamente, dijo Marcus con urgencia. A la mañana siguiente, John llegó temprano a la oficina y convocó una reunión de emergencia con Henry, Marcus y varios otros ejecutivos. Caballeros, anunció John, tenemos un problema grave. Alguien ha estado robando en esta empresa. Y creo que estamos a punto de atrapar al ladrón. Henry intentó parecer preocupado mientras ocultaba su satisfacción. Eso es terrible. John, ¿tenemos algún sospechoso? Sí, de hecho, dijo John, mirando directamente a Henry. Marcus, ¿podrías mostrarnos a todos lo que descubriste anoche? Marcus activó la pantalla principal de la sala de conferencias y comenzó a reproducir las imágenes de seguridad de la noche anterior. La sala observó en silencio, atónita, como el video mostraba claramente a Henry Blackwood entrando en la oficina de J con una bolsa, sacando dinero de ella y escondiéndolo entre los productos de limpieza de Belinda.
El rostro de Henry palideció al darse cuenta de que lo habían pillado con las manos en la masa. Esto es algún tipo de error, tartamudeó Henry. El video debe ser falso o estar editado. O el video es real, Henry, dijo John fríamente. Y no es la única prueba que tenemos en tu contra. Marcus sacó una carpeta gruesa. Señor Blackwood, en las últimas 24 horas, he llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre sus actividades. He encontrado pruebas de que ha estado robando a esta empresa durante 3 meses, llevándose un total de $12.000. Pero lo más importante, continuó John, con voz llena de repugnancia, es que estabas planeando incriminar a una mujer inocente y a su hija de 8 años por tus crímenes. Henry miró a su alrededor, a los rostros que lo miraban con asombro y repulsión. Sabía que estaba acabado, pero no se rendiría sin luchar. No pueden probar nada de esto. Soy yo, dijo Henry con desesperación. Es mi palabra. Contra unas imágenes de seguridad que podrían haber sido manipuladas. John sonrió fríamente. En realidad, Henry, podemos probar mucho más de lo que crees. Marcus abrió su carpeta y comenzó a leer sus notas de investigación. Señor Blackwood, ayer contacté a exempleados que trabajaron bajo su supervisión en su anterior empleo. Descubrí que se vio obligado a renunciar discretamente a Martins Associates hace 2 años por malversación de fondos. Los ojos de Henry se abrieron con pánico. Pensaba que esa información estaba en secreto. También descubrí, continuó Marcus, que ha estado haciendo comentarios racistas sobre nuestro personal de limpieza a otros empleados durante meses. Varias personas han presentado declaraciones sobre su comportamiento. John se inclinó hacia adelante. Sobre la mesa de conferencias. Henry, ayer me dijiste que gente como ellos no era de fiar cuando se trataba de dinero. Dijiste que las familias negras pobres recurren al crimen cuando se les presenta la oportunidad. Pero la verdad es, continuó John, alzando la voz, que esa niña demostró más integridad en 5 minutos que tú en toda tu carrera, mientras robabas a la empresa que confiaba en ti. Ella estaba protegiendo dinero que ni siquiera le pertenecía. Henry se dio cuenta de que sus prejuicios racistas se habían vuelto en su contra. De la peor manera posible. No lo entiendes, dijo Henry con desesperación. Necesitaba ese dinero. Mi esposa está enferma. Mis hijos lo necesitan. Belinda también necesita dinero, interrumpió John con enfado. Tiene 2 trabajos para mantener a su hija, pero la diferencia es que ella jamás robaría para conseguirlo. En ese momento, la secretaria de John llamó a la puerta de la sala de conferencias. Señor Whitaker, Belinda Johnson está aquí. Usted pidió verla. Hágala pasar, dijo John. Belinda entró nerviosa en la sala de conferencias, confundida sobre por qué la habían llamado a una reunión con todos los ejecutivos de la empresa. Emily la acompañaba, agarrando con fuerza la mano de su madre. Belinda, dijo John con suavidad, por favor, siéntate. Tengo algo muy importante que decirte. Belinda se sentó con cuidado, con el corazón acelerado por la preocupación. Según su experiencia, cuando llamaban a gente pobre a reuniones con gente rica, generalmente significaba malas noticias. Primero, dijo John, les debo a ti y a Emily una sincera disculpa. Ayer hice algo de lo que me avergüenzo profundamente. John miró directamente a Emily, que estaba sentada en silencio junto a su madre. Emily, ayer puse a prueba tu honestidad fingiendo dormir mientras había dinero esparcido por mi oficina. Me equivoqué al hacerlo y lo siento. Emily pareció confundida. Me estabas poniendo a prueba.
Señor Whitaker. Sí, cariño. Y pasaste la prueba de una manera que me enseñó una lección importante sobre juzgar a la gente injustamente. Los ojos de Belinda se llenaron de lágrimas al darse cuenta de lo que había sucedido. Señor Whitaker, ¿pensaba que éramos ladrones? John asintió, con el rostro lleno de vergüenza. Sí, Belinda, y estaba completamente equivocado. El verdadero ladrón ha sido Henry Blackwood, quien robaba a la empresa y planeaba incriminarte por sus crímenes. Belinda miró a Henry con sorpresa y dolor. Henry siempre había sido frío con ella, pero nunca imaginó que intentaría destruirle la vida. ¿Por qué?, preguntó Belinda en voz baja. ¿Por qué querrías hacerme daño a mí y a mi hija? Henry no pudo sostenerle la mirada. No tenía respuesta que no lo hiciera sonar aún peor de lo que ya sonaba. En menos de una hora, el detective Rick Blackwood llegó al edificio, pero no para arrestar a Belinda como Henry había planeado. En cambio, Rick arrestó a su propio primo por malversación, robo y conspiración para incriminar a una persona inocente. Rick, no puedes hacerme esto, suplicó Henry mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Somos familia. Rick miró a su primo con desprecio. La familia no intenta destruir a gente inocente. Henry, estás solo. Mientras se llevaban a Henry, John se dirigió a Belinda y Emily. Belinda, quiero arreglar las cosas. Primero, te voy a dar un aumento inmediato a $75,000 al año. Además de cobertura médica completa para ti y Emily. Belinda se quedó sin aliento. Era más dinero del que jamás había soñado ganar. Pero eso no es todo, continuó John. También te ofrezco un nuevo puesto como directora de recursos humanos. Tu trabajo consistirá en asegurarte de que todos los empleados sean tratados con respeto y dignidad, independientemente de su origen. Belinda rompió a llorar. Señor Whitaker, no sé qué decir. Dile que sí, mamá, susurró Emily en voz alta, haciendo sonreír a todos en la sala. John se arrodilló a la altura de Emily. Emily, también quiero crear un fondo universitario para ti. Para cuando estés lista para la universidad, tendrás suficiente dinero para ir a la que quieras. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿De verdad? Puedo ser lo que quiera cuando sea mayor. Puedes ser lo que quieras, confirmó John. Tu madre te crió para ser honesta, amable y cariñosa. Esas son las cualidades más importantes que una persona puede tener. Durante los siguientes 6 meses, John transformó Whitaker Industries en una empresa modelo en justicia social e igualdad. Creó programas de mentoría para empleados de entornos desfavorecidos. Estableció becas para estudiantes de minorías e implementó políticas estrictas contra la discriminación y el acoso. Lo más importante es que John se aseguró de que la historia de Emily se compartiera en toda la empresa como ejemplo de cómo el carácter y la integridad importan más que la riqueza o el estatus social. Emily prosperó en su nuevo entorno, con seguridad financiera y oportunidades educativas. Sobresalió en la escuela y soñó con convertirse en abogada para poder ayudar a otras personas que habían sido tratadas injustamente. Belinda se convirtió en una de las ejecutivas más respetadas de la empresa. Su sabiduría natural y su profunda comprensión de las dificultades la hicieron excepcional a la hora de ayudar a otros empleados y resolver conflictos. Mientras tanto, la vida de Henry Blackwood se desmoronó por completo. Fue condenado por malversación de fondos y conspiración, sentenciado a 3 años de prisión y se le ordenó devolver todo el dinero que había robado. Su historia se convirtió en un ejemplo aleccionador que fue difundido por noticieros de todo el país, destacando los peligros del racismo y la corrupción en el mundo empresarial estadounidense. La esposa de Henry se divorció de él. Sus
hijos se cambiaron el apellido y él perdió su empleo. Él, hombre que había intentado destruir a una familia inocente por sus creencias racistas, terminó destruyendo su propia vida. En cambio, un año después, en el aniversario del examen de Emily, John invitó a Emily y a Belinda a su oficina para una celebración especial. Emily John dijo: hace un año, usted me enseñó que la honestidad y la bondad son más valiosas que el dinero. Hoy quiero mostrarle cuánto ha cambiado nuestra empresa esa lección. John los condujo a la ventana que daba a la planta principal de Whitaker Industries, donde empleados de todas las razas y procedencias trabajaban juntos en un ambiente de respeto y cooperación. Gracias a lo que usted me mostró, explicó John, hemos contratado a 200 nuevos empleados de comunidades desfavorecidas, otorgado becas a 50 estudiantes y creado programas que han ayudado a cientos de familias a mejorar sus vidas. Emily miró a todas las personas que trabajaban abajo y se sintió orgullosa de que su simple acto de honestidad hubiera dado lugar a tanto bien. Señor Whitaker, dijo Emily pensativa, ¿crees que Henry habría sido mejor persona si alguien le hubiera enseñado a ser amable cuando era pequeño, como yo? John estaba asombrado por la madurez y la compasión de Emily, incluso hacia alguien que había intentado lastimar a su familia. Creo que tienes razón, Emily. Por eso es tan importante que sigamos enseñando bondad y honestidad a todos los que conocemos. Mientras Emily y Belinda caminaban a casa esa noche, Emily le hizo a su madre una pregunta que demostraba cuánto había aprendido de su experiencia. Mamá, ¿por qué el señor Whitaker me puso a prueba en lugar de simplemente confiar en mí? Belinda pensó cuidadosamente en cómo explicarle un tema tan complejo a su hija de 9 años. Cariño, a veces, las personas que tienen mucho dinero o poder olvidan que la bondad viene del corazón, no de la cartera. El señor Whitaker tuvo que aprender esa lección, y tú fuiste la maestra que lo ayudó a recordarla. Así que, incluso los adultos necesitan aprender a ser buenos a veces. Especialmente los adultos, sonrió Belinda. Y especialmente los adultos, que creen que ya lo saben todo. Emily asintió con sabiduría. Me alegra que el señor Whitaker haya aprendido la lección, y me alegra que hayamos podido ayudarlo a ser una mejor persona. Mientras caminaban de la mano por su vecindario, que ahora era mucho más agradable gracias al nuevo trabajo de Belinda, Emily comenzó a planear su futuro. Estudiaría mucho, iría a la universidad, se convertiría en abogada y dedicaría su vida a ayudar a las personas que habían sido tratadas injustamente. Se aseguraría de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ella y su madre habían vivido. Y siempre recordaría que la prueba más importante en la vida no es si puedes salirte con la tuya haciendo algo mal, sino si eliges hacer algo bien, incluso cuando nadie te ve, porque a veces alguien te observa, y a veces esa persona necesita aprender tanto como tú sobre lo que hace. Eso es lo que realmente significa ser humano. John Whitaker aprendió que la riqueza no significa nada sin carácter, que los prejuicios nos ciegan ante la verdad y que las lecciones más profundas a menudo provienen de los maestros más inesperados. Emily Johnson aprendió que la honestidad siempre triunfa al final, que defender lo que es correcto puede cambiar el mundo y que a veces la mejor manera de ayudarse a uno mismo es ayudar primero a alguien más. Y Henry Blackwood aprendió la lección más difícil de todas, que el odio y los prejuicios, en última instancia, destruyen a la persona que los alberga, mientras que el amor y la bondad crean ondas de bondad que pueden durar para siempre. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta, compártela y suscríbete.